¿Qué pasa cuando un joven con $20.000 prestados alquila un local en una ciudad de 7.000 habitantes y se propone cambiar el mundo del retail? Esta es la historia de Sam Walton, fundador de Walmart. Y no empezó ni con millones ni en Silicon Valley. Empezó en una tienda que no era suya, en un pueblito de Arkansas. Si bien la historia de cómo Walmart llegó a ser lo que soy, al gigante que soy, es atrapante, te propongo escuchar este podcast porque en este episodio vamos a hablar de cómo Walmart llegó a ser la firma con mayor facturación a nivel mundial en los últimos tiempos, superando a Amazon, Apple, Volkswagen y firmas de petroleras, por ejemplo, llegando a niveles de facturación de $600.000 millones. Un número totalmente impactante. Somos Agus y Ceci, esto es Apronta el Mate, acompáñanos a revisar la estrategia de Walmart. Agus, ¿creías que Walmart era el que estaba en el número 1 a nivel facturación mundial en el 2024? Bueno, cuando hicimos este análisis creo que ese número me impactó, los $600.000 millones, pero sí teniendo en cuenta el nivel de empresa que es hoy, con 2 millones de empleados, 10.500 tiendas, con presencia en países muy importantes como Estados Unidos, México, Canadá, algunos países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y en Chile, que hoy es en el único país, digamos, habiéndose ido a Argentina, que queda en lo que es Sudamérica. Lo creo más teniendo en cuenta la necesidad de muchos ingresos para soportar los grandes costos operativos que tiene el retail hoy, ¿tá? Entonces sí lo veo viable, básicamente. Bien, vamos a hablar un poquito de un concepto muy importante también en el mundo de los negocios, no es lo mismo facturación que rentabilidad o la ganancia que te queda después de todo eso que facturaste. Y vamos a ver que el mundo de retail, como decía Agus, tiene márgenes bastante apretados. Eso hace que no siempre los $600.000 millones queda un margen bastante reducido cuando lo miramos después de cubrir todos los costos operativos de un gigante que tiene tiendas físicas, centros de distribución, maneja mucho volumen de mercadería y bueno, como decía Agus, un gigante con 2 millones de empleados. Muy bien, Ceci. Y ahí teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo y queriendo como llegar a lo que hoy es Walmart, digamos, ¿cómo arranca todo esto? Bueno, me parece clave que revisemos un poco los orígenes de su fundador, Sam Walton. Sam nació en 1918 en Oklahoma y creció durante la Gran Depresión en Estados Unidos en una familia bastante humilde y eso lo marcó. Y vamos a ver cómo esto después es clave también para su forma de pensar y tomar decisiones. De chico, él solía ayudar a su familia a trabajar, repartía leches, vendía periódicos. Él siempre buscaba la forma de ganarse el peso, por decir una manera, o el dólar. Puntualmente hay un punto bastante interesante que creo que fue un punto de inflexión para ser un niño o adolescente. Cuando acompañaba a su padre a trabajar, que el padre había tenido un montón de empleos, pero uno de los últimos empleos era que trabajaba como agentes de seguros y le tocaba hacer un trabajo bastante duro. Tenía que acompañar al padre a granjas familiares y muchas veces hipotecar a estas granjas. Y Sam ahí tuvo como una reflexión que dice, nunca seré pobre, porque ahora obviamente esa situación era bastante traumática, digamos, para una familia laburante, donde venía el padre de Sam y tenía que también hacer su trabajo. Manifestó básicamente el hecho de no ser pobre. Ahí Exacto. todavía un plan, pero lo quería. Es alguna semillita que le quedó desde chico y seguramente sí fue como motor después de muchas decisiones que fue tomando. También hay que tener en cuenta que la familia de Sam, o sea, por ejemplo, el padre siempre decía, no quería tener su negocio propio y era una familia bastante conservadora que no le gustaba tomar deuda. Así que bueno, un poco también eso seguramente fue como marcando ahí como los cimientos, digamos, de este Sam que crecía.
En 1940 se graduó de Economía en la Universidad de Missouri, aunque se consideraba poco sofisticado en temas de finanzas. Paradójicamente, se consideraba poco sofisticado. Y consiguió su primer empleo en una tienda minorista, que hoy sigue vigente incluso, que es JCPenney, una tienda, de hecho esta tienda justo la vi que sale en una película de Volver al Futuro, y ganaba $75 al mes, pero tenía una particularidad que era bastante desprolijo en todo lo que era temas de contabilidad y registro de venta. ¿Y cómo funcionaba esto? O sea, ¿qué repercusión habrá tenido a nivel laboral esto de no ser tan bueno en lo contable y Bueno, volverlo? de hecho su jefe le decía, te llegaría a despedir, pero vendés muy bien. O sea, tenía una naturalidad para vender, que fue un poco lo que lo salvó de este trabajo, donde era un poco desprolijo. Pero bueno, su don era la venta, El foco en el cliente. poco en el cliente. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, donde Sam sirvió como capitán en el Cuerpo de Inteligencia del Ejército, supervisando las plantas de aviones y municiones. Y esto lo marcó también porque le dio mucha disciplina y organización. Pero cuando terminó la guerra y Sam volvió a casa, tenía algo muy claro. No quería trabajar en una oficina, sabía que su pasión era la venta. En 1943, a los 25 años, se casa con Helen Robson, que es una mujer que lo marcó, y vamos a ver cómo influye muchísimo en la estrategia de Walmart. Una mujer muy inteligente, con carácter, que venía de una familia con fuertes valores. De hecho, Sam también se llevaba muy bien con la familia, digamos, de su esposa, y esto también un poco lo orientó al mundo de los negocios. Vamos a ver que el padre de Helen va a ser un clave en esta historia, así que bueno. Tan clave en todo esto es Helen, ¿sí? Que una de las cosas que ella puso como condición era no vivir en grandes ciudades. Y esto los hace mudar en un primer momento a Newport, Arkansas, esa ciudad de la que yo hablaba al principio, de 7.000 habitantes, en donde comienza todo esto. Con $20.000 prestado por su suegro, que comentabas vos que tenía gran vínculo, Grande el $5.000 que eran sus ahorros, adquiere una franquicia de Ben Franklin, un estilo almacén, ¿sí? Que empieza a operarlo y para poder hacerlo tuvo que alquilar, ¿sí? Un local en el cual pagaba un 5% de las ventas, ¿tá? En una venta baja, que al principio eran $72.000, por lo tanto él ya de primera mano tuvo como que ingeniárselas para volver más rentable el negocio. ¿Qué fue lo que hizo? Buscar negociaciones, o sea, buscó como una falencia, si se quiere, en el contrato de la franquicia para no tener que adquirir el 100% de los productos mediante Ben Franklin, sino él poder negociarlos por fuera. Y es que empezó como en ese de poder conseguir mejores precios para poder obviamente vender a ese cliente al precio más bajo y buscar productos gancho, ¿tá? Como por ejemplo, en un momento vendió medias y eso era como, bueno, te vendo este producto, pero ya de paso te vendo estos otros, ¿tá? Estrategias que obviamente él fue adquiriendo con el tiempo y logró en ese momento duplicar las ventas. Claramente, ya desde este momento él empezaba como a mostrar esa faceta de solucionar como obstáculos que se le iban poniendo en el camino, ¿tá? Y acá es donde aparece como el primer gran problema que él tiene, que es que pasando los 2 años, que fue el plazo por el cual firmó el arrendamiento, él no logra renegociar la extensión de ese contrato, porque claro, a él le estaba yendo tan bien que el propietario del local dijo, prefiero no renovártelo, le dejo este local a mi hijo y que él siga con la franquicia de Ben Franklin. Acá vamos a tirar el primer matedato de nuestra serie de podcast. El matedato va a ser como el dato de color que vamos a traer, haciendo un poco alusión ahí al metadato. Agus contaba de que entonces tuvo este error, digamos, legal de hacer un contrato muy cortoplacista. Y bueno, como le fue tan bien, el dueño le saca la tienda para su hijo.
¿Qué pasa unos años más tarde? Nos vamos a adelantar un poquito en la historia. En 1969, cuando Sam vuelve a la ciudad de Arkansas, pero esta vez con la marca de Walmart, un gigante que ya se estaba expandiendo, empieza obviamente a hacer quebrar a las tiendas, digamos, este tipo de almacenes, y una de las tiendas que destronó fue esta tienda de Ben Franklin, donde le habían sacado la posibilidad de continuar su contrato de arrendamiento. Así que ahí como el matedato que tenemos en este episodio de hoy. Eso tremendo, y cómo se nota que él, ante el fracaso, que básicamente fue como esto de qué mal negocié y que para muchos podría haber sido el fin, para él fue como el comienzo de algo que en realidad lo catapultó para que a partir de ahí todo lo que eran, por ejemplo, los contratos de arrendamiento, pensarlos con mucho detalle. De hecho, él no dejó de tener control a partir de ahí en lo que eran, por ejemplo, los terrenos donde ponía, digamos, o desembarcaban sus locales. Entonces, esa conciencia que generó obviamente fue lo que lo catapultó para el futuro. Sam era una persona que no se obsesionaba con las desgracias, si bien este fue un golpe duro, la verdad, para él, siempre tuvo esta mentalidad de solucionar los problemas o desafíos que se le presentaban. Pero, continuando un poco la historia, en 1950 se muda a Bentonville, después de obviamente de haber terminado en su tienda anterior, pero esta vez abre una marca diferente, se va a llamar Walton Five and Dime, un nombre bastante largo, con un contrato de arrendamiento de 99 años. Aprendió la lección. Acá Sam, el primer desafío ya encarándolo de otra manera. ¿Sabés que acá en Uruguay no existe la posibilidad de contratos de arrendamiento para estilo supermercados que sean de más de 15 años? Mirá, ese es el plazo máximo. Sí, plazo máximo de 15 años. Y es clave, obviamente, un poco lo que decimos, bajarlo un poco acá en Uruguay. Vos tenés por ahí tu tienda, y creo que lo escuchaba en el episodio que te hacían a vos la entrevista a vos. No vende lo mismo si está ubicada en tal calle con un tráfico determinado que en otro. O sea, la importancia... Tal vez no tenés esa seguridad de, che, funcionará, no funcionará, ahí es donde empezás a jugar con los plazos, pero cuando entendés que ese es el lugar, siempre tenés que ir, bueno, al máximo plazo posible, que en este caso son los 15 años que te digo. Mira, bien, buen dato para bajarlo un poco acá a Uruguay. Bueno, continuando un poco, entonces decíamos que desembarcó en 1950 en Bentonville, después ya en 1952 prueba un nuevo formato en Fayetteville, una tienda de autoservicio, que era algo bastante novedoso para la época. Estamos hablando que Sam, las tiendas anteriores que tenía, era la típica tienda de almacén que te atendían en un mostrador, pero él en un viaje que había hecho a Minnesota, se visitó una tienda autoservicio y como que se inspiró en esa idea y la trajo para esta nueva tienda de Fayetteville, donde obviamente lo que buscaba era reducir costos de personal y trasladar un poco esa reducción de costos a precio. Así que esto era una práctica bastante habitual de Sam. Le gustaba que en cada innovar y en cada viaje que iba visitar nuevos formatos de tienda. Y siempre se inspiraba mucho en lo que veía en el mercado, que es clave buscar siempre como qué está haciendo la competencia. La espía. Y acá quiero decir que para algunos en este pueblito que estaba radicándose, no le creían que este formato de autoservicio fuera a durar. Obviamente todo siempre lo disruptivo, y más en aquella época seguramente, causaba como esta sensación, che, me parece que en 90 días va a quebrar. Pero Sam veía algo y siempre tenía esa visión en el futuro y siempre pensaba en cómo podía seguir mejorando, y creo que acertó bastante en haber tomado esa decisión. Entre 1950 y 1960 llega a tener 15 tiendas de estas de nombre Five and Dime bastante largo. Ganaba bien, alrededor de 1.4 millones de dólares al año, que traídos a dólares de hoy, sabiendo que no es lo mismo dólares en el pasado a dólares a hoy, eran casi 45 millones actuales, digamos. Pero él quería ir siempre más allá, siempre había un nuevo desafío. Cada vez que llegaba algo quería desbloquear el siguiente nivel. Y había escuchado un concepto nuevo que eran las tiendas de descuento.
Bueno, con esto de querer desenvolverse en un nuevo modelo de negocio en estas tiendas de descuento, es que también es cambiar lo que venía haciendo hasta ahora para poder desenvolver esto que quería. Y bueno, y ahí es donde en 1962 es que apuesta, digamos, a ese modelo de negocio que quiere llegar y trata de hacerlo en sociedad con Ben Franklin. Acuérdense, Ben Franklin fue su primer franquicia, digamos, la primera franquicia que él había adquirido, y la realidad es que no tuvo aceptación por parte de Ben Franklin. Fue a buscar hablar con los dueños de esa cadena en Chicago, se fue ahí con su cuadernito que era como típico de Sam Bolton, a hablar y bueno, no lo apoyaron en esta nueva iniciativa, pero acá hay algo clave, porque obviamente él veía que era muy difícil arrancar este nuevo formato, seguramente con una inversión bastante más relevante, solo. Entonces buscaba eso de asociarse con alguien más. Pero cuando le dijeron que no, él no dijo, bueno, listo, esto no salió. Dijo, no, esto es lo que se viene en el futuro. Esto, si yo no me meto en este negocio, voy a desaparecer. Entonces, eso para mí fue clave, como esa determinación que tuvo, pese a que no consiguió asociados que lo ayudaran a impulsar este negocio. De hecho, para lograr, digamos, el nombre, ¿no? O sea, Walmart. cómo surgió Walmart. En realidad, él, podemos decir que todo lo que tenía así de bueno y visionario a nivel de negocio, tal vez para la elección de los nombres lo veíamos con nombres de negocios bastante largos, y tenía varias ideas de nombres de 4 palabras, por ejemplo, para lo que iba a ser Walmart, y con uno de quienes fue su primer gerente en sus tiendas anteriores, él le dijo, como buen escocés que era, necesitas algo corto primero para que ya lo puedan llamar de manera fácil, pero también por algo tan simple como gastar menos neón, ¿no? Porque imagínense que las tiendas, digamos, necesitaban neón para su marquesina. Entonces fue quien le propuso, tomando en cuenta, bueno, su apellido, la partecita del Wall, ¿sí? Y el Mart de tienda. Y bueno, ya es que en realidad la propuesta fue de Walmart, y recién en el momento en el que se va a abrir esa primer tienda, que fue en Rogers, Arkansas, en una ciudad de 5.700 habitantes, o sea que seguimos en esta línea, digamos, de pueblitos chicos, es que ve que esa idea se había concretado en realidad cuando vio la marquesina, este amigo de él, este gerente, cuando ve ese Walmart, digamos, en la marquesina. Ahora, ¿con qué plata? ¿Con qué plata? Claro, ¿cuánto necesitaba para abrir esto que él pensaba? Nada, era una inversión bastante más arriesgada, porque ya seguramente él estaba pensando en superficies mucho más grandes, en cierto volumen de mercadería que después había que llenar esa superficie grande, pero bueno, sí, ¿de dónde sacó esa financiación? Bueno, básicamente él hipoteca todas sus propiedades y financia el 95% de la inversión. Obviamente todo esto, imagínense este tipo de decisiones teniendo una familia, la necesidad de que, en este caso, su esposa lo acompañe. Ahora, ya ahí sí, con una estrategia muy marcada, ¿no? O sea, comienzo un negocio, me financio y demás. Bueno, ¿cuál es la estrategia si tenemos que resumirla en 4 o 5 bullets? Básicamente, tiendas grandes, o sea, grandes superficies, en pueblos pequeños, realmente como para hacer la diferencia, digamos, en donde desembarcaba, ¿no? Y también porque su esposa era lo que quería, de vivir en pueblos chicos, con precios ultra bajos, o sea, ser el mejor del mercado, con márgenes mínimos, pero por lo tanto ganando por volumen. ¿Sí? Esa era como la clave inicial de este negocio que armó Sam en Walmart. Podemos decir que Walmart no era glamour, no era ir a hacer las compras del supermercado de forma, digamos, como si fueras de shopping, pero sí, Walmart quería reflejar esto de que cada dólar que ellos se ahorraban se lo estaban trasladando en el precio de venta al cliente. Bueno, haciendo un repaso de lo que venimos hablando hasta acá, pensemos que en 1945 él abrió su primer tienda, aquella de Ben Franklin, con una inversión inicial de $25.000. Para 1970, que ya estaba operando con la marca Walmart, estaba cotizando en bolsa.
En 1980, Walmart tenía 276 tiendas y habrían casi 100 tiendas por año. Que lo cual, o sea, es realmente impactante ese número, o sea, un promedio de 10 tiendas por mes, o sea, la necesidad de una estructura para poder lograr eso, tremenda, ¿no? Tenía un equipo muy comprometido, muchas de estas aperturas la terminaban haciendo sus gerentes y obviamente esto lo que conllevaba era que tenían que salir a reclutar esos gerentes, reubicarlos en otras ciudades, así que fue clave también un poco y ya estamos dando un poco la pista, digamos, de que él se apoyó mucho en su gente para lograr esta expansión tan agresiva. De hecho, en 1971, que fue enseguida, básicamente, que después de que comenzó a cotizar en bolsa y como que arrancó con este desarrollo del negocio, nace el programa, por ejemplo, de acciones para empleados y te habla, digamos, de eso, de que básicamente el empleado era parte 100% del negocio, ¿no? O sea, acá lo que queremos decir para bajarlo un poquito más a tierra, en definitiva, él al cotizar en bolsa, básicamente vos podías comprar acciones de Walmart y él le trasladaba parte de esas acciones a sus empleados, que obviamente los empleados podían decidir mantenerlas, venderlas en un futuro, que la gente obviamente que tuvo ese beneficio fue algo increíble. O sea, yo mientras leía el libro veía casos por ahí de alguien que trabajaba como chofer de un camión de un centro de distribución, cómo pudo llegar hasta comprarse su propia casa gracias a este programa. O sea que fue clave, la verdad, y ahí muy impulsado también por Helen en tomar esa decisión de hacerlos parte de la compañía. Total. Bueno, y ¿cuáles fueron o sea, ahí marcamos un poco las estrategias, pero vayamos un poquito más a fondo a este modelo de negocio. Me interesa saber un poco cuáles son las bases para generar este imperio, digamos, para generar lo que es Walmart hoy. ¿En qué se basa? Bueno, yo te diría que la clave básicamente viene de la mano del precio, ¿sí? O sea, él lo que quería era que realmente cuando un cliente entraba a su tienda, encontrara el producto al mejor precio del mercado. Y ahí es donde decimos, bueno, una estrategia disruptiva que hoy por hoy la podemos pensar en tecnología, en estructuras sofisticadas o grandes planes, lo de él fue algo tan básico como una idea, una ideología que la tuvo que llevar a lo concreto y decir, mis precios van a ser lo mejor. De hecho, para lo que tiene que ver con el costo o básicamente o lo que él quería marginar, ¿tá? Él indicó que por una cuestión de facilidad, al costo del producto al cual lo adquiría, le agregaba un 30%, digamos, de markup. Ese fue como el ideal de él o la estrategia de él respecto a cómo definía los precios de sus productos. Acá quiero hacer un punto de que estamos hablando capaz de tiendas que seguramente tendrían de 10.000 SKUs o más incluso. SKUs decimos que son los productos, digamos, los ítems, no las unidades, sino cada producto que tiene, que ofrecen en surtido. Lo difícil que hoy es a veces definir esta estrategia de precios. Bueno, él lo hizo bastante simple, también seguramente porque no tenía tanta tecnología, así que me pareció como muy importante para que le permitiera escalar en su negocio, decir, bueno, marco un 30% de markup a todo y después todo va a depender obviamente de la negociación. Es donde nos damos cuenta que muchas veces las buenas decisiones no siempre vienen dadas o sea, de hecho de hacer mega análisis que a veces terminan en no suceder nada. Él tomó una definición muy sencilla y eso fue lo que llevó a su estrategia máxima, digamos, de tener los precios más bajos. Ahí para complementar, imagínense que a esta altura ya Walmart era bastante representativo, pero lo que era la parte de contabilidad, podemos decir que era una contabilidad artesanal llevada en un garage con 3 personas que lo ayudaban. Básicamente lo que hacían eran, se fijaban cuánta mercadería había entrado, cuánto se había vendido y cuánto tenían en la caja. O sea, era un sistema almacenero. ¿Y qué pasaba por él? No sé, yo me imagino que todo esto obviamente era como que ellos contabilizarían, no sé, en algún libro, lo que fuera, cuando algo no cerraba, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, Pasa. ¿cómo Bueno, entendían de dónde salía? O sea, ¿qué pasaba por todo eso, todo lo que sobraba iba a un capítulo que se llamaba ESP.
error someplace. O sea, básicamente, en algún lado tengo un error, me sobra o me falta, lo mando para ahí. Y yo me imagino que entrarían a esa cuenta en algún momento que seguramente nunca hayan entrado si dijeran, bueno, che, acá tenemos un problema que tenemos que entender a qué se debe, y capaz que era eso como el lugar donde después bucearían, ¿no? Pero así de rústico Así de fue un rústico. comienzo de Walmart. Y pese a esta precariedad, algo que a mí me llama muchísimo la atención para aquella época sobre todo, era que Sam era un obsesivo con tener un pianel por tienda, ¿no? Que hoy seguramente en nuestros negocios también nos da bastante trabajo a veces esto de aperturar por tienda. Pero es la base, ¿eh? Es la base y él lo que hacía era, lo armaban y se lo mandaban a cada gerente de cada sucursal, que recuerden que los gerentes eran accionistas, digamos, de Walmart también, O que sea, le tenían importaba de la misma manera que a Sam, a los gerentes de tienda le importaba lo mismo el resultado de sus tiendas. tenían el mismo objetivo. Bueno, y si básicamente lo que hacían era que si habían algo raro, buceaban, como decía Agus, en la información y le buscaban la vuelta para resolverlo. En esto de tener un pianel por tienda, obviamente que me imagino que se plantearían como objetivos de venta y demás, también es importante entender que, claro, que Sam era realmente un depredador comercial. O sea, él donde encontraba oportunidad de venta de productos por volumen, era ahí. Y lo que dispuso como lema, si se quiere, a nivel de lo que eran los gerentes, ¿sí? Y no lo voy a decir textual simplemente porque era su idea, es básicamente vos tenés el producto para poder vender y vender más. Obviamente que está en la estrategia de cada uno de los gerentes de cómo lo lleva a cabo en cada piso de venta, porque básicamente la venta en el retail se da de la manera en cómo uno dispone esa mercadería. Por lo tanto, ahí es como que comienza en este mundo de las competencias, que en este caso, por ejemplo, era la competencia de quien vendía más ítems de determinado ítem. Y obviamente que eso, cuando uno dispone ese tipo de estrategias, también es como algo lúdico, pero que en la realidad se transforma en resultados que son excepcionales. Por el orgullo de vender más. Exacto. Bueno, también acá como relevante que a veces Sam, con tal de adquirir un producto que él veía que iba a traccionar muchísimo, después terminaba metiendo un surtido de que podía ser desde un termo gigante, un cobertor de colchón, que después obviamente las tiendas decían, ¿qué me mandaste? ¿Cómo vendo esto? ¿No? Pero él, o sea, Sam si veía una buena oportunidad de negocio, era como se imaginaba vendiendo pilas de esa mercadería. Estamos viendo como la parte hard, si se quiere, ¿no? Como el del número, ¿no? Ahora, creo que vale la pena meternos en entender, bueno, todo esto se desarrolla de una manera y no es de otra que con los asociados, como él llamaba, digamos, a los colaboradores de sus tiendas. Y qué importante, ¿no? Este punto en lo que fue la estrategia de Walmart. ¿Cómo le llamamos a esto? En la jerga, liderazgo. Y capaz es ahí que nos contamos un poquito a ver sobre esto, ¿no? ¿Qué implicaba este liderazgo en Walmart? Bueno, ¿qué implicaba el liderazgo para Sam? Hay algo que él tenía religiosamente que no se lo salteaba por nada del mundo y creo que también fue bastante clave para esa época y algo que diferenciaba seguramente a Walmart era que él organizaba una reunión los sábados a la mañana con todos los gerentes de tienda y acá estamos poniéndonos en contexto que capaz no existía una empresa estructurada con áreas de compra con todo el soporte que necesita esta empresa gigante. Pero esas reuniones de los sábados a la mañana eran clave porque ahí compartían prácticas, buenas prácticas, qué le había resultado a uno, qué le había resultado al otro, en qué producto más se había generado como baja rotación que no estaban vendiendo tanto, cuáles iban a ser las próximas promociones que iban a planificar. Acá algo que notamos un poco la pasión de Sam era que se levantaba a eso de las 4 o 5 de la mañana para preparar toda esta información, para llegar con toda la información digerida. Como estar adelantado a lo que fuera a suceder en la reunión, básicamente. Exacto, exacto. Así que de ahí obviamente era como cada gerente, me imagino, se llevaba toda esta información para bajar a su tienda y bueno, y seguramente ir viendo cómo evolucionaban los resultados hasta el sábado siguiente. Pero después algo que hacía Sam que me parecía muy como bastante característico, seguramente es como que me imagino ese Sam haciendo esto, le gustaba espiar a la competencia
Obviamente que también esto es clave en el mundo del retail, entender a qué precio están vendiendo tus competidores y para eso, Estrategia. o cómo es la estrategia, o qué cosas nuevas han implementado, cómo exhiben tal mercadería. Bueno, él se iba a las tiendas de la competencia con su radiograbadora y se recorría los pasillos de la tienda, me imagino, haciendo como ese audio, digamos, lo que hoy sería un audio, diciendo, bueno, shampoo a tantos dólares, bueno, de hecho, hasta obviamente los guardias de seguridad le decían, señor, no puede estar grabando acá, o sea, váyase. En algunas tiendas yo creo que ya no le habían prohibido la entrada. Pero bueno, cómo él era este líder de calle, en definitiva, ¿no? Una persona que siempre estaba recorriendo su propio supermercado, recorriendo la competencia. De hecho, hasta esto, digamos, fue bastante clave en su estrategia de expansión, de que siempre que ellos se iban como abriendo nuevas tiendas, él decía, yo tengo que poder llegar a esta tienda manejando, así que tenía que estar como en un radio cercano, digamos. Pero bueno, me parece súper interesante y qué cercano, digamos, al negocio. Total, y de hecho creo que de todo esto de estar presente en la tienda, de conocer la competencia, de conocer el mercado, de conocer el cliente, qué es lo que quería, también es que personas que trabajaron muy de la mano con él consideraban a Sam como una persona o en realidad como prácticamente de las pocas personas que hacían sin temor o sea, sin temor al fracaso, básicamente, y creo que todo de lo que venimos hablando se resume también en esto, ¿no? Es decir, una persona que siempre quería lo mejor o superar o mejorar la gestión del día a día, ¿tá? Sin temor a equivocarse, básicamente. Bueno, era un líder obviamente que también estaba muy, muy presente en las tiendas, que le gustaba interactuar con la gente, podía estar conversando horas, seguramente me lo imagino, como esa gente apasionada del retail, dando un poco ahí de cátedra, pero él reconoce que era bastante tacaño, bastante codo, como diríamos acá, y al principio no le pagaba tan bien a los empleados, sí a los gerentes, porque estaba obsesionado con lograr un margen del 6%, o sea, después de todo de lo que facturaba y descontándole los costos operativos, quería que le quedara $6 de cada 100 euros vendidos, y con el afán de llegar a ese resultado, obviamente que ignoraba algunas necesidades del equipo. Pero acá creo que un líder que marca la diferencia, con el tiempo se dio cuenta que el personal era el alma del negocio, o sea, esos asociados eran el alma del negocio y por eso fue obviamente mejorando y bueno, los hizo partícipe, como contábamos, en los beneficios de la empresa en 1961, que sale con este programa, digamos, de que pudieran participar de las acciones de Walmart. Acá hay una idea muy simple que dice, cuanto menos se cobra, más se gana. Sí, es verdad, obviamente. Pero cuando más compartís los beneficios con tus asociados, más beneficio trae la compañía. O sea, en estas frases que él un poco escribe en su autobiografía, creo que nos marca algo que todavía sigue muy vigente en el día de hoy. O sea, qué importante que es hacer parte de tu estrategia a las personas que trabajan en tu empresa. Total, que en definitiva son los que logran o te ayudan a lograr ese resultado. Ahora, en esto que veníamos hablando, ¿no? De estrategia, ¿no? Y que el haberse dado cuenta respecto a ese punto con los asociados, también él se dio cuenta de cuál era el centro, ¿no? De su negocio, ¿tá? Que obviamente quienes lo llevaban a cabo eran sus asociados, pero quien realmente era el que dejaba el dinero en el negocio era el cliente, y por eso es que él eh, dice o dijo, digamos, que quien mandaba realmente, el jefe, era el cliente, ¿no? Nos faltaba como esa pata. Habíamos hablado de precios, de los empleados, claro, nos faltaba el cliente que era el centro de todo. Total. Y que él en realidad todo lo que hizo, o sea, todo lo que armó, lo armó en relación, digamos, a que este cliente sintiera que lo que estaba recibiendo estaba pensado en un 100% para él, ¿verdad? Y acá estamos pensando un poco como en aquella época, ¿no? Que vamos a trasladarnos un poquito a los 1970, 1980. Estados Unidos estaba cambiando y seguramente la forma de consumir de los clientes también. Empezaban a aparecer tiendas como McDonald's, Burger King, las estaciones de servicio estaban floreciendo. Bueno, teníamos las tiendas de conveniencia, 7-Eleven ya estaba en esa época.
Y también, obviamente, o sea, estaba muy desarrollado todo lo que era el sector automotriz. Entonces, acá era como la clave, ¿no? O sea, era fácil trasladarse, para un cliente era fácil tomar la decisión de trasladarse capaz 1 hora, 45 minutos para ahorrarse dinero al momento de comprar. O sea, la gente decidía dónde comprar en función de dónde podía conseguir más descuentos. Bueno, y sobre ese punto, por ejemplo, es que veíamos que, no sé, a nivel de la negociación con proveedores, por ejemplo, él era recontra agresivo y básicamente lo que él planteaba para con los proveedores era que si vos, que sos un proveedor gigante, no me estás dando el mejor precio, lamentablemente no avanzo contigo y voy con el que sí. Él, por ejemplo, no pedía a cambio retornos por marketing, etcétera, etcétera, sino que él decía, ¿cuál es el mejor precio que me podés hacer? Y te digo, si yo lo paso a buscar por tu centro de distribución. O sea, él entendía ahí que cualquier dólar que él ahorraba era lo que en definitiva terminaba trasladando de ahorro al cliente. Y acá algo clave es que esto es muy común en el negocio de retail, que obviamente cuando por ahí no tenés el volumen para moverle la aguja al proveedor, es más difícil esa negociación de pedirle más descuento o más aportes. Entonces él cedía en algo, decía, bueno, te pago más rápido, ¿no? ¿A cuántos días le pagaba el proveedor? Bueno, de hecho, al principio yo entiendo que después eso fue cambiando, ¿no? Al principio le pagaba 10 días, lo cual en el retail es, pero imposible, ¿está? Ya, insisto con esto, ya con el volumen posterior, me imagino que esto fue una estrategia que tuvo que haber cambiado sin lugar a duda, pero al haber comenzado a pagar a 10 días, creo que fue como el motorcito donde lo posicionó a él mejor respecto a los competidores, básicamente, para con el proveedor. Tuvo que ceder en algo, digamos. Acá voy a recalcar un poco la importancia de lo que dice Agus. Sabemos que en el retail es un negocio donde tiene mucho volumen de mercadería. Generalmente un supermercado puede llegar a tener capaz hasta 30 días de inventario. O sea, eso quiere decir que yo tengo mercadería que capaz que la voy a vender de acá a un mes, entre que me rota toda esa mercadería. Por eso es clave el plazo de pago que yo le voy a pagar a ese proveedor, que debería ser más alto que los días de inventarios que yo tengo, lo que se llama como en la jerga el capital de trabajo negativo, el working capital negativo. Eso es una palanca clave de este tipo de negocios porque como veníamos diciendo en todo el episodio, suelen ser negocios de muy bajo margen en la última línea de resultado, donde necesitan este apalancamiento financiero porque si no la caja no te termina dando. Después eso un día lo podemos ampliar un poquito más al detalle, pero acá quédense con la idea de que en definitiva Sam cedía en uno de los puntos, digamos, para tratar de encontrar un poquito más de descuento, siempre como ese poquito más y poder trasladarlo a precio. Bueno, entonces, básicamente, habiendo visto un poco de todo lo que fue como su estrategia de precio liderazgo y esto del cliente, ¿no? Que básicamente ese cliente en el centro, es lo que nos da cuenta y entendiendo un poco el perfil de Sam, que ahora vos desarrollás un poquito mejor, pero pareciera como que realmente la misión de él era dar ese beneficio a la comunidad, ¿no? O sea, como que la misión de él era que su servicio a la comunidad realmente se sintiera y pudiera hacer la diferencia para que esa comunidad en la que él desembarcara viviera mejor. Sí, acá lo que tenemos es una persona que busca que sus empleados crezcan, se desarrollen, busca que los clientes también consigan los mejores precios. Y todo esto era para que su negocio siga creciendo, pero él no lo terminaba haciendo por el dinero. O sea, no era una persona que quería volverse multimillonario y ser ostentoso, digamos, y manejar yates o tener aviones privados, por más que él tenía sus aviones comerciales para moverse de una tienda a otra, pero siempre era, che, compro el avión usado, nunca era como nada de lujos, era una vida bastante frugal. Y acá vamos a cerrar con una idea que él en su libro lo llama como el capítulo Aprendiendo el valor de un dólar, lo importante que es para una persona que logró obviamente estar muy cómodo en su posición económica, pero siempre sabiendo que eso cuánto esfuerzo le costó llegar hasta donde está. Y lo bueno, lo que me gustó de esta historia a mí es que Sam nunca perdió esa personalidad. De hecho,
llegó a ser uno de los multimillonarios. En 1985 Forbes lo nombró como uno de los hombres más ricos de América. Y cuando iban a entrevistarlo, se encontraban que era un hombre con su gorrita de Walmart, manejando una camioneta con sus perros. Le gustaba mucho la casa a Sam, iba como con sus perros a todos lados. Y eso también creo que lo inculcó mucho en su familia y en ser este bajo perfil. Yo creo que él logró como su misión, que era un poco de lo que hablábamos, ¿no? Eh, Su objetivo y creo que con creces, y tuvo la suerte de poder hacerlo sin modificar, digamos, en lo que tiene que ver con su vida, su entorno. O sea, no lo perjudicó, que muchas veces podemos creer que todo este mega desarrollo pueda cambiar en la personalidad o en las relaciones o demás. Logró como esa estabilidad que me parece que también es súper destacable y poner un antes y un después en todo lo que es el mundo del retail, ¿no? O sea, hoy es el modelo. Sin duda que marcó ese, creo que es como la empresa que la asociamos de 100% con el retail. O sea, ¿qué significa vender al minorista? Es esto, es toda la estrategia que hizo Walmart, que lo hizo muy bien. Nos gustó esta historia porque creo que tiene muchísimo para aprender y muchas de las cosas que él fue haciendo hoy siguen estando vigentes. Y para cerrar un poco y poder bajarlo un poquito más a nuestro día a día, esto de volvamos a quedarnos con la idea de una persona que puso $25.000 y hoy está facturando $600.000 millones. Una locura. Es un caso que me encantó, la verdad, meternos acá como que creo que también nos sentimos muy identificados por nuestra trayectoria en el retail. Está bueno como encontrar esos puntos de similitud. Totalmente. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, Gracias, hasta capitán. el próximo episodio.